La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Saludos, bienvenidos a Regional 360 en nuestra tercera emisión del día de hoy, martes 3 de enero. El gobierno espera que exploten los conflictos sociales que dejan actos violentos para recién entablar mesas de diálogo. Otro problema es que los acuerdos establecidos entre las autoridades y los manifestantes son incumplidos. Esta y otras informaciones a continuación. El diálogo viene después del conflicto, en lugar de ser una medida de prevención. Así lo determinó el equipo de análisis de data del diario La República, que estudió los conflictos sociales de enero a noviembre del 2022 y halló variables que se suelen repetir. Por ejemplo, se encontró que el 70% de las mesas de diálogo que se pactan con el fin de encontrar salidas a las medidas de fuerza implementadas por manifestantes son antecedidas por manifestaciones violentas. A su vez, tal como lo afirma la presidencia de Consejo de Ministros, pese a que se busca tender los puentes para escuchar las demandas de la población, muchas veces los acuerdos que se coordinan entre el Estado y los manifestantes se incumplen. Es decir, el problema de fondo es el incumplimiento de los acuerdos por parte de las autoridades, pero también de los propios manifestantes. Razón por la cual, según un reporte de la Defensoría del Pueblo, actualmente hay 107 conflictos sociales en proceso de diálogo, los cuales se espera no queden en solo palabras. Por otro lado, a noviembre del 2022 se observó que los indicadores de violencia se incrementaron principalmente en Loreto, Cusco y Apurímac, con demandas en torno al destrave y ejecución de obras públicas relacionadas a la electrificación, agua, salud pública, educación y medio ambiente. Esto, sumado al clima de conflictividad social después del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, termina de pintar el sombrío panorama de los conflictos sociales en el Perú. Tras 9 años de esperas, 1.245 trabajadores de la salud fueron nombrados a través de la ley número 31648. Entre los beneficiados se encuentran profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales. De acuerdo con la norma publicada el 26 de diciembre, se ha asignado un presupuesto de más de 171.000 soles para estos trabajadores, quienes gozarán de estabilidad laboral, aumento de sueldo, entre otros derechos más. Así lo mencionó el vocero de los profesionales de la salud, Ricardo Rojas. Cabe señalar que el sector público tiene 3 tipos de modalidades de empleo: nombramientos, CAS y por terceros. La diferencia entre las dos primeras modalidades es que los trabajadores nombrados tienen un contrato a tiempo determinado, a diferencia de los trabajadores CAS. Por lo tanto, los nombrados gozan de mayores beneficios laborales, razón por la cual el nombramiento significa una importante mejoría en las condiciones laborales de estos trabajadores. En ese sentido, el presidente de la Federación Médica Peruana, Danilo Salazar, detalló que después de que los gremios insistieran, se llegó a un acuerdo para que en el 2023 se nombre a un 20% del total de trabajadores, en un proceso que se hará de manera escalonada. Finalmente, la Comisión de Presupuesto aprobó el texto sustitutorio de la ley que dispone un puntaje adicional en la entrevista personal de los concursos públicos al personal asistencial que brindó atención directa a los pacientes COVID-19, un incentivo para el personal médico que fue clave durante la crisis sanitaria en el país. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360.
ser invisibles. No a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF, por los derechos de los niños. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Cifras que revelan la fragilidad de la libertad de prensa en el Perú. Durante el 2022 se contaron 303 ataques contra periodistas y medios de comunicación a nivel nacional, sin contar las 5 amenazas legislativas registradas en contra del libre ejercicio de la prensa. Según el reporte de la Oficina de Derechos Humanos del Periodista de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, esta es la mayor cifra registrada en lo que va del siglo. A ella le siguen los grandes picos del 2020, con 239 ataques, y el 2007, con 212 agresiones contra los profesionales de la información. Los meses del año 2022 que registraron un mayor número de ataques fueron diciembre con el último estallido social, mes en el cual se reportaron 63 casos. Le sigue abril, mes del paro de transportistas de carga pesada y el toque de queda del 5 de abril, entre otros sucesos que acumularon 34 ataques. Y finalmente septiembre, a vísperas de las elecciones regionales y municipales, durante el cual se contaron 28 agresiones. Cabe recalcar que las agresiones contabilizadas no provienen únicamente de ciudadanos manifestantes, sino también de funcionarios del Estado y de las fuerzas del orden. Se cuentan un total de 156 ataques de parte de los civiles, mientras 79 agresiones provenientes de funcionarios fueron contabilizadas. Este tipo de agresiones se traducen en proyectos de ley presentados en el Congreso que buscan poner límites a la libertad de prensa y la restricción a los periodistas a las actividades oficiales del Ejecutivo y Legislativo. Finalmente se registraron 40 de parte de las fuerzas del orden, es decir, episodios de abusos de autoridad por parte de la policía contra los periodistas que cubrían distintos sucesos. Si bien la capital limeña acumula gran parte de estas agresiones, alcanzando un récord histórico de 149 ataques, las regiones no se quedan atrás. Arequipa reportó 14 ataques, Ica 13 y Huaura 10. En el Callao y Tocache se registraron 7 ataques en cada una, mientras que las provincias de Andahuaylas y Chiclayo presentaron 6 ataques a periodistas en el 2022 y Abancay, Coronel Portillo, Cusco, Talara y Tumbes registraron 5. Cifras que deben ser atendidas en favor del buen ejercicio de la democracia. El Ejecutivo publicó la resolución ministerial para la creación de una comisión multisectorial temporal que hará seguimiento a las acciones a favor de los deudos de las personas fallecidas y heridas en los enfrentamientos de diciembre del 2022. La comisión dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y estará conformada por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y de los ministros de Salud, Educación, Desarrollo e Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo Agrario y Riego. Además, contará con los representantes del Seguro Integral de Salud, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y 2 representantes de las familias de las personas fallecidas y gravemente heridas. La comisión se encargará de realizar un seguimiento al acompañamiento, apoyo social y a la atención de la salud física y mental de los deudos de las personas agraviadas por los enfrentamientos. Así, esta comisión multisectorial temporal verificará que todas las atenciones dispuestas por el Ejecutivo para los deudos de quienes fueron gravemente afectados en las movilizaciones ocurridas entre el 8 y el 21 de diciembre del 2022 sean entregadas justa e íntegramente. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Las exportaciones piuranas alcanzaron los 2.441.5 millones de dólares durante el 2022, una cifra que no solamente supera aquella correspondiente al año 2021, sino incluso las cifras prepandemia. Esta importante alza se debe sobre todo a los envíos de productos en los sectores textil, sidero-metalúrgico, maderas, papeles y minería no metálica.
Sin excusas para no realizar obras. El presupuesto institucional de apertura de la región Tacna aumentó considerablemente a comparación del año 2019. Por ejemplo, el presupuesto para el gobierno regional de Tacna aumentó de 155 millones de soles a 335 millones de soles. Los fondos destinados para las distintas municipalidades también han crecido de manera considerable, por lo que esta vez no tendrán excusas para no ejecutar el dinero asignado. Los colegios y hospitales serán la prioridad en el cierre de brechas de infraestructura en el marco del plan Compunche Perú, anunció el Ministerio de Economía. En ese sentido, se han identificado 15 hospitales y 74 colegios a nivel nacional, los cuales se verán beneficiados por este programa del MEF. La Superintendencia de Bienes Nacionales informó que recuperó a nivel registral el terreno en Chilca que la empresaria hoy acogida a la colaboración eficaz Sada Goray adquirió ante el Estado por $18 millones, pero fue revendido por $47.6 millones. Cabe recordar que Goray declaró ante la Fiscalía que había pagado coimas para obtener beneficios ante el Ministerio de Vivienda, dinero que habría ido a parar a manos del expresidente Pedro Castillo y sus allegados. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Boom del aceite de palma. La industria agrícola en la Amazonía peruana tiene como uno de sus productos más importantes al aceite de palma, cuyos envíos han representado una considerable fuente de ingresos económicos para el país. En la selva peruana se registran 95.000 hectáreas de palma y solo el 40% se ubica en la región Ucayali. Es por ello que Alfonso Morante, CFO de 8 Sur, grupo empresarial dedicado a la producción sostenible de productos y derivados del aceite de palma, señaló al medio Infomercado que Ucayali puede ser una región potencia en la producción de aceite de palma, es decir, un hub exportador. El aceite de palma es la grasa vegetal más usada en el mundo, por lo que se puede utilizar como ingrediente de varios productos como alimentos, cosméticos y productos de limpieza. Incluso se utiliza para la elaboración de biodiesel, una fuente de energía bastante económica y ampliamente disponible. Esto sería una gran oportunidad para los agricultores de Ucayali, ya que existen buenas condiciones, infraestructura y campo para el cultivo. En cuanto a los destinos principales de exportación, estos son América del Norte, América del Sur y Asia. Esta es una gran oportunidad de crecimiento para la región Ucayali y los miles de agricultores que laboran y viven en esta región. Alrededor de 13 millones de vacunas bivalentes adquirió el Perú hasta marzo del presente año para hacer frente al COVID-19, que pese a que la tasa de contagios ha ido decreciendo, el virus aún continúa entre los peruanos. Hasta el momento, a nivel nacional, se cuentan con más de 500.000 dosis bivalentes que ya se vienen aplicando a la población. De acuerdo al Ministerio de Salud, el primer grupo en recibir las dosis el último domingo fue el personal de salud de 10 hospitales de la capital. Recordemos que según el cronograma y los requisitos, la vacuna bivalente será aplicada en una segunda etapa a los adultos mayores y con problemas de comorbilidad. Además, para proceder con la inoculación, las personas deberán haber cumplido con el esquema de vacunación, es decir, tener las 4 dosis contra el coronavirus. La vacuna bivalente lleva esa denominación por estar compuesta de 2 componentes que brindan protección contra la primera cepa que surgió en Wuhan y contra una de las últimas cepas causantes de la mayoría de contagios, la variante Omicron. Finalmente, la vacuna bivalente tiene el potencial de reducir el riesgo de contagio y de posibles personas internadas. Por ende, tiene la capacidad de reducir los fallecimientos por esta enfermedad.
Gracias por su preferencia. Lo invitamos a seguir el desarrollo de la actualidad informativa por nuestra página web y todas nuestras redes sociales. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión por este mismo canal. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.